gente viciosísima de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ustedes ya me conocen, yo soy Andy y venimos un día más a hablar de temas sociales, temas de interés, temas chidos. Con propósito justamente de que ya casi es 8 de marzo y que vaya, una fecha que justamente hace ya varios años, obviamente desde hace varios años se ha señalado justamente esta fecha no como una fecha de festejo, sino como una fecha de lucha ante esto que ya creo que para el año que vamos muchas personas ya han escuchado al menos una vez este concepto de patriarcado, feminismo, entre muchos otros más que voy a estar hablando justamente el día de hoy. Entonces, les voy a dar justamente el día de hoy una explicación base acerca de por qué es que existe como que esta alternativa ideológica o esta alternativa de discurso que es el feminismo ante lo que ya conocemos como patriarcado o el sistema patriarcal. ¿Por qué existe esta alternativa? Y justamente mi opinión o mi posición al respecto. Ok, vamos a empezar con conceptos fáciles, ¿no? Ok, feminismo y sistema patriarcal. Bueno, o feminismo y machismo. El feminismo justamente es una alternativa más que al sistema patriarcal, o bueno, sí va encaminado al sistema patriarcal, pero más encaminada a conductas machistas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo machista. Ahora, lo primero que quiero aclarar, y va a ser justamente donde voy a partir, es que el hecho de decir feminista o machista no quiere decir que sea una guerra de sexos. No es decir que yo por ejemplo, o sea, por ponerme de ejemplo, yo diga yo contra los hombres. O sea, yo Andrea contra los hombres, yo mujer, yo contra los hombres. No. Ni se trata tampoco de decir hombres contra mujeres, ¿no? No se trata tampoco, por ejemplo, de decir lo que he visto ahorita en redes sociales, de decir que las mujeres también vayan a la guerra, como en Ucrania, ¿no? Y Rusia está pasando en estos momentos tristemente. De eso no se trata. No se trata de una guerra de sexos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a empezar con conceptos clave. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Sexo básicamente nos lo define lo que tenemos entre las piernas, es decir, nuestro aparato reproductor femenino y masculino, sexo femenino, masculino. Ahora, otra cosa es el género. El género, hombre, mujer. El género no es algo, digamos, hasta cierto punto real. El sexo sí. ¿Por qué el sexo sí? Porque es, como les digo, algo que tenemos en las piernas, es algo con lo que ya nacemos. Sin meternos ahorita en asuntos justamente de personas intersexuales, que antes se conocían justamente como personas hermafroditas, vámonos como asuntos básicos o digamos un poco más dualistas que son hombre-mujer. Entonces en este caso hombre-mujer, en la parte de sexo, femenino y masculino. Cuando hablamos del género y decimos ya un hombre o una mujer, el género es más que nada un constructo social, es un concepto que se ha construido por medio de la sociedad. ¿A base de qué se construyó? De estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Justamente, bueno, estereotipos o reglas, es decir, cosas que se empezaron a especificar o a describir que eran propias de un género u otro género, hombre, mujer. Por ejemplo, si le preguntan a una persona, ok, ¿qué es ser un verdadero hombre? No sé, por ejemplo, es ser valiente, fuerte. Ok, y entonces un hombre se puede pintar las uñas. Antes, época de nuestros abuelos, incluso épocas de nuestros padres decían no. Si un hombre se pinta las uñas es porque le decían, y perdón por la palabra, no, es maricón, es gay. Ok, entonces, ¿qué le corresponde a una mujer? A la mujer le corresponde estar en las tareas del hogar y cuidar a los hijos. Ok, pero entonces una mujer puede convertirse o puede ser una ingeniera y estar trabajando en una obra con albañiles. No, es que eso no es trabajo para una mujer. A la mujer no le corresponde eso. Eso es lo que define el género. ¿Qué le corresponde a un género y qué le corresponde a otro? Desde el color azul, el color rosa, los juguetes con los que juegan, las actividades que realizan, cómo se comportan, cómo hablan, entre otras cosas. Entonces, el género es como esta lista de reglas que le toca a la mujer y lista de reglas que le toca a un hombre. Ahora, el sistema patriarcal es un sistema que afecta tanto a hombres como a mujeres. No es una guerra de sexos, reafirmo, no es.
¿Por qué? Porque dentro del mismo sistema patriarcal le delimita a un hombre qué es lo que tiene que hacer un verdadero hombre y a la mujer qué es lo que tiene que hacer una mujer. Es decir, afecta, por ejemplo, en estos casos cuando a los niños chiquitos les dicen no llores. Los niños, no las niñas y niños, los niños, varones, hombres, no lloran. Completa falsedad, porque después muchos hombres llegan a crecer con esta deficiencia de poder expresar sus sentimientos y entonces se pueden llegar a enfermar por ello de muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que dentro de las tasas de suicidio las personas o el porcentaje de personas que más se suicidan son los hombres? Más hombres se suicidan más que las mujeres. Y bueno, hay muchísimos factores, pero uno de los factores es justamente también porque no se les permite o no se les educa, no se les enseña a expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque hay frases tan ridículas como esta, como a los niños no lloran. No estoy diciendo que a todos se los hayan dicho de chiquitos, pero hay frases como estas y muchas otras en otros contextos distintos que hacen justamente que los hombres también se comporten de una forma. O repito, o como esto que está pasando justamente ahorita. El sistema patriarcal es el mismo que en sus reglas y digamos en su codificación que nos dio al momento en el que nacimos hombres, mujeres, dijeron, eres mujer, tú vas a usar faldas, te vas a poder maquillar, y tú te vas a quedar a cuidar a los hijos. Tú naciste hombre, tú tienes que ser rudo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente y tú, si hay guerra, te vas a la guerra. Aquí no se trata tampoco de decir, bueno, igualdad, hombres y mujeres vámonos a la guerra. ¿Por qué? Porque sinceramente, ¿quién quiere así realmente dejar toda su vida atrás para ir a una guerra, para luchar para luchar por dos personas las cuales podrían justamente resolver sus conflictos entre esas dos personas y no tener que meter a dos naciones completas, exponer vidas y una maraña de situaciones que me parece horrorosa? O sea, no hay la más mínima necesidad. Si ellos dos, hombres o mujeres, quieren pelearse, que se peleen. No tienen por qué mandar justamente a hombres para que se vayan a la guerra. No hay necesidad alguna. Entonces, justamente parte de lo que es el feminismo es hacer alternativas hacia todo esto que representa el sistema patriarcal. Continuamos. Ahora, ustedes me dirán entonces, bueno, no te sigo creyendo mucho, Andy, esta parte de que el sistema patriarcal, y es que a mí nada más me sigue sonando que a hombres. ¿De qué otra forma afecta el sistema patriarcal a los hombres? Hay algo muy interesante que se llama la tríada maldita. La tríada maldita es básicamente como tríada, son tres características las cuales van a servir, aunque suene horroroso, para discriminar a una persona o para poner a una persona en un lugar privilegiado. Imaginemos una pirámide, ¿ok? En la punta de esta pirámide está la persona que cumple con los requisitos para ser una persona privilegiada. La tríada maldita se compone de sexo, raza y clase. Es decir, cuando hablamos del sexo, justamente, como ya les había escrito anteriormente, un hombre se conoce también justamente como el sexo fuerte y la mujer como el sexo débil. Simplemente existen hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres débiles. Tan se acabó. Pero es conocido justamente, y al sistema patriarcal de una forma u otra se ha puesto justamente, digamos, encima de muchas cosas, influido en muchas cosas. No estoy diciendo que hay una serie de hombres que están como en mesa redonda y diciendo sí, vamos a oprimir a las mujeres de esta forma, no, o sea, es un sistema que ya tiene muchísimos años y que se ha replicado una y otra vez, generación tras generación, para privilegio de los hombres, pero no de todos los hombres, porque aquí sigue entrando la tríada maldita. Entonces, sexo fuerte, tiene que ser hombre, una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque es privilegiada por varias situaciones. Por ejemplo, en esta parte de la crianza de los hijos muchas veces hay paternidades ausentes. Privilegiada, por ejemplo, en este asunto de la sexualidad, que un hombre se le apremia o no es mal visto si ha tenido muchas parejas sexuales, pero a las mujeres sí. ¿Por qué? Porque también entra esta parte en la que el hombre se ve como un sujeto de la sociedad, como que hay respeto, como que existe esta parte de que se le reconoce en la sociedad como un ser humano. Y a la mujer, feamente, va a sonar esto y me van a decir, no manches, Andy, o sea, tampoco, no, sí, se los juro.
se le puede llegar a reconocer o se le reconoce como un objeto de la sociedad. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se han preguntado o se han o han dicho, por ejemplo, esta parte de no, es que fulana de tal es que es una fácil porque no sé, a principio de año, ahorita que vamos en marzo, ya han dado con 3 personas o ya ha tenido sexo con tantas, ¿no? Bueno, ¿y a ti qué te interesa? Pero si se trata a veces de un hombre, pues a veces ni le dicen nada, ¿no? Digo, hay personas que le pueden decir tanto a uno como a otro, cosa que no tendría que importarnos porque no es nuestro asunto. Y 2, ninguna persona justamente pierde o gana valor por con cuántas personas se acueste o que no se acueste, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo también de situaciones dan pauta a este tipo de privilegios que llegan a tener los hombres, entre muchas otras cosas. Continúo. Entonces, para que tengas privilegios o para que estés arriba de esta pirámide que ya les había dicho anteriormente, tienes que ser hombre. Pero no solo eso, sigue el componente de la raza. Ya desde hace mucho tiempo se ha hablado justamente de esta situación que es el racismo. Y por parte justamente del racismo entendemos que hay personas discriminadas por ser indígenas, por ser de raza negra o a veces por ser asiáticas. Entonces, ¿quiénes nos quedan aquí? Los blancos, europeos o norteamericanos, canadienses. Personas blancas, en este caso hombres blancos, europeos. Bien, entonces ya tenemos otro componente, sexo, raza. Nos falta el último, clase. No solamente puede ser un hombre y un hombre blanco, tiene que tener clase. ¿Por qué? Porque también un verdadero hombre es conocido, por ejemplo, por que sea un hombre exitoso, que tenga dinero, que tenga su propia empresa o que tenga muchas personas trabajando para él, que sea inteligente. Entonces, ahí justamente entra esta parte de la clase. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser privilegiado un hombre que sea blanco, pero que a lo mejor tenga una clase social media o media baja, o que incluso viva en la pobreza, ¿no? ¿Ok? Vemos un ejemplo de un hombre privilegiado como fue Donald Trump cuando estuvo en su presidencia allá en los Estados Unidos. Hombre blanco, empresario. ¿Ok? Entonces, ¿de qué forma igual sigue afectando esta parte de la tierra maldita a los hombres? Pues porque incluso los mismos hombres son discriminados y son aislados de esta pirámide de privilegios, porque no eres un hombre blanco y no tienes justamente dinero. ¿Por qué? Porque igualmente podemos ver a lo mejor hombres, por ejemplo aquí en México, que a lo mejor tengan dinero, hombres que tienen dinero, pero por el hecho de ser latinos ya van un grado abajo de lo que son los hombres privilegiados blancos. ¿Por qué? Porque esa es la idea, que seamos o que imitemos a los blancos lo más que podamos. Es aquí que empiezo a dar mi punto acerca del feminismo. Yo no me defino como tal feminista, porque para ser feminista para mí hay que leer muchas cosas y además incluso dentro del mismo feminismo siguen habiendo especificaciones entre las cuales mujeres blancas, porque volvemos a esta parte de la triada maldita, mujeres blancas invisibilizan lo que llegan a pasar o lo que llegan a vivir mujeres indígenas o negras, que sería justamente como la parte más baja o hasta el fondo de esta pirámide que teníamos. Recuerden, arriba tenemos al hombre blanco y rico y hasta abajo tenemos a todo lo contrario, a la mujer de clase baja o en condición de pobreza, indígena o de raza negra. ¿Por qué llegan a pasar este tipo de situaciones? Por el sistema patriarcal, porque este sistema construyó esta pirámide en el cual puso en privilegio a estos hombres y hasta abajo, o bueno, conforme se fue degradando la pirámide, dejó arriba a los hombres y abajo a las mujeres. Pero aún así, las mujeres blancas se siguen manteniendo como que en la mitad de la pirámide. Y bueno, prosigo. Es por eso que yo no me puedo como considerar no feminista. La lucha feminista tiene, bueno, ya les dije como el principal propósito, que es ser una alternativa a toda esta parte del patriarcado, del sistema patriarcal. Pero en sí tiene otras cosas, como por ejemplo lo que es la sororidad, que es como este tipo de alianza que hacemos o que hacen mujeres con mujeres para, por ejemplo, dejar este mito de que tenemos que competir entre nosotras para, conseguir pareja, ¿no?
o que tenemos justamente que competir entre nosotras para hacerla más bonita, en vez justamente de apoyarnos y de aceptar justamente que cada quien tiene su cuerpo o su cuerpo como lo tiene y son perfectos y hasta ahí, ¿no? Lo único que importa justamente es cuidar nuestra salud. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, apoya esta parte del feminismo? El ser, por ejemplo, pro decisión, pro aborto, que las mujeres puedan justamente como decidir si quieren o no tener hijos, el que dejen de haber violaciones y cualquier tipo de violencias a todo tipo hacia las mujeres. Entonces, tienen muchas cosas buenas por las cuales, o tienen, vaya, ideas buenas, ideas que no solamente son para el beneficio de las mujeres, sino también de los hombres, porque justamente lo que también se espera de todo esto es, como les decía al principio, no decir a quién le toca ir a la guerra o que todos vayamos a la guerra, es decir, ya no más guerra, ya no más violencia ni de hombres a mujeres ni de hombres a hombres, porque incluso también esa parte de la violencia conlleva o es parte justamente de todas estas reglas que se han, digamos, ido formando con la historia, pues por parte del patriarcado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ser mejores seres humanos y no, digamos, ya definirnos como feministas y machistas? Es trabajar desde la comunidad, desde lo comunitario, es acercarnos a la educación de niños, niñas, niñes y empezar a hacer esos pequeños cambios, como el hecho de decirle a tu sobrino o a tu hermano pequeño, ¿sabes qué? Si quieres llorar, está bien, llora. Y todos los ejemplos van a ser distintos, ¿no? Digo, a lo mejor a ustedes sí les dijeron, ¿ya ves qué? Llora, ¿no? Bueno, pero a lo mejor a otros de ustedes no les dijeron, no tienes por qué pensar en que tengas novia ahorita, eres un niño, no necesitas estar igual que tus compañeros que van en el kinder o que van apenas en la primaria y que ya tienen novia. No hay como necesidad. ¿Por qué exponer así a un niño o a una niña? A las niñas decirles que si quiere no ponerse una falda está bien, si quiere cortarse el cabello hasta acá está perfecto. Si un niño se quiere pintar el cabello, ¿por qué no? Es empezar justamente a cambiar nuestra ideología y pues básicamente es de lo que les quería hablar el día de hoy. Ya me quedo mirando. Pues nada, gente, cuídense mucho, espero que les sirva de algo toda esta explicación tan larga que ya me llevé. Pero bueno, si quieren saber un poco más acerca de esto, déjenme un comentario y suscríbanse, ¿va? Cuídense mucho. Bye.